La Complusfera, el podcast de la Fundación Complutense. ¿Te vas a quedar fuera? Hoy está con nosotros en la Complusfera Ana Rocasolano Díez, que es directora del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es licenciada en Geografía e Historia y pertenece al Cuerpo Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos de Castilla-La Mancha. Sí. Muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Es un placer contar con tu presencia. Gracias a vosotros por habernos invitado. Muy bien, pues en primer lugar me gustaría saber bueno, pues que hay mucha gente que no dentro de la universidad y fuera de ella que desconoce un poco la existencia de este archivo, que es un archivo que data de principios del siglo XVI, cuando existían aquellos primeros colegios alcalaínos, antes de trasladarse en el siglo XIX, en 1836 creo que es, ya a la ciudad de Madrid. Bueno, es un archivo con una raigambre histórica tremenda, ¿no? Sí, el archivo de la Universidad Complutense es, junto con algunos archivos como el de la Universidad de Salamanca, un archivo que tiene un bagaje histórico muy grande, tiene un fondo documental histórico yo creo que único. El archivo, como tú has dicho, es el heredero del archivo de Alcalá de Henares, que en el siglo XIX se traslada a Madrid cuando va a cambiar la universidad y deja atrás la Universidad del Antiguo Régimen y se convierte en una universidad liberal. Y en ese momento se traslada toda la documentación de Alcalá a Madrid. Cuando llega a Madrid ya hay como cierto deseo de romper con la antigua universidad y crear una universidad nueva. Entonces la documentación que viene ya de Alcalá se empieza a llevar al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración desde el principio, porque la propia institución tenía necesidad de crear algo nuevo. La universidad en el siglo XIX se distribuye por Madrid, no tiene una sede, y los papeles pues van un poco distribuyéndose también por Madrid y no tienen, digamos, una sede central para el archivo. Y acaban en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de Administración, como te he dicho, en distintas etapas. Va enviando esa documentación al Archivo Histórico Nacional, al Archivo General de Administración, que se quema en 1939, y con lo cual se pierde ahí también documentación del archivo de la universidad. De la Guerra Civil, supongo. Sí, se quema un polvorín que está cercano al archivo y se quema mucha documentación del archivo de la Administración Central entonces, y claro, la universidad, que estaba imbricada, digamos, en la Administración General, en la Administración del Estado, pues también se quema. Y se está mandando documentación al Archivo Histórico Nacional hasta los años 80 del siglo XX, o sea, hasta hace muy poco, reciente. Se han ido mandando sobre todo expedientes académicos, con lo cual en el Archivo Histórico Nacional hay un grupo documental muy grande que forma la sección de universidades, que realmente es documentación pues de la universidad, pero bueno, está en el Archivo Histórico Nacional, está sentado como esta sección que te digo, y trabajamos nosotros muchas veces con ellos y ellos con nosotros, porque los investigadores tienen que completar sus consultas allí o bien con nosotros. Y ya en el siglo XXI, en el año 1999-2000, se crea el sistema de archivos que conocemos ahora. Ya un servicio transversal que gestiona toda la documentación de la universidad, la documentación que se genera en las oficinas, en los servicios administrativos. Y esa documentación, al final, con el paso del tiempo, pues se convierte en la documentación histórica que tenemos. Eso te iba a comentar, que no es hasta la primera década, más o menos, del presente siglo XXI, hasta que cuando el archivo histórico, digamos, pasa a formar parte del Archivo General, como propiamente dicho, de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora resulta que está dividido, digamos, en dos clases de archivos, ¿no? Los archivos centrales, donde imagino que se retiene la documentación que se genera día a día, tanto en las oficinas como en las facultades y centros de la Complutense, y el archivo intermedio histórico, que es, me imagino, donde están aquellos documentos que tienen valor en el tiempo más duradero, que se requiere almacenar durante más tiempo, ¿no es así? Claro, funcionamos como, es un sistema de archivos. Entonces, el archivo de la universidad tiene que controlar o controla de alguna manera toda la documentación que se produce en la universidad. La documentación que se produce en las oficinas y en la administración más cercana, digamos, está en las oficinas y en los archivos centrales. Es la documentación que todavía requiere un uso administrativo. Nuestros expedientes todavía están en los servicios,
y hasta que nos jubilemos, digamos, vamos a estar vinculados a la universidad, con lo cual esos archivos, en los archivos centrales es documentación que está cercana todavía a la administración. Conforme va pasando el tiempo, dejan de tener ese uso administrativo y adquieren otro tipo de valor, que es más un valor que llega a ser histórico, entonces es cuando ya pasa al archivo intermedio histórico. Conformamos un todo, digamos, pero estamos organizados en distintas etapas. Es lo que se viene a llamar el ciclo de vida de los documentos. Y está calculado más o menos lo que ocupa, el volumen que ocupa toda esa cantidad ingente de documentación, porque hace unos años, yo recuerdo hace 6, 7, 8 años, que se hablaba de que si los pusiéramos todos esos documentos en cajas, en fila, tendría una longitud como de 13 kilómetros, ¿no? Tiene que ser una barbaridad. Pues ya hemos superado esos 13 kilómetros, ya estamos cercanos a los 20 kilómetros de documentación. Es una documentación ingente, vamos, es que es verdad que ahora con la administración sin papel de la que estamos ahora, en teoría no se debería generar ya más documentación, pero bueno, hay documentación en papel, todavía está en los servicios, entonces pues el volumen no ha dejado de crecer. Así que sí, pues eso, casi de aquí a Alcalá de Henares. Claro, fíjate, hay que tener en cuenta que el archivo cuenta además de la documentación que se genera en la propia universidad con, imagino, documentos que vienen del exterior. ¿Qué clase de documentos son esos que aportan que se aportan desde fuera al archivo general? Donaciones, se producen donaciones, no es una cosa muy habitual, pero sí que hay donaciones de, sobre todo, gente que está vinculada de alguna manera con la universidad. Por ejemplo, ayer se firmó la donación de una documentación del profesor Jover Zamora, del historiador Jover Zamora. Es una documentación vinculada a su trabajo como historiador, como investigador. Son documentos, borradores, apuntes, notas, bibliografía, todo vinculado con un interés que él tenía en ultramar, en el siglo XIX en España. Seguramente la familia del profesor nos seguirá mandando donaciones, documentación de él, y se firman puntualmente esos convenios de donación. También hemos firmado ahora, o estamos firmando, todavía no se ha acabado de firmar, con la familia de una ilustradora de la Facultad de Geología, Ana Somoza Soler, que era ilustradora, y bueno, pues igual nos han dado todos los dibujos que tenía esa ilustradora, que además eran mujeres que trabajaban en los departamentos, pero no tenían mucho reconocimiento. Sin embargo, bueno, pues a raíz de un trabajo que han hecho en la biblioteca sobre ellas, pues se han dado a conocer muchas de estas ilustradoras y se ha donado un fondo de esta dibujanta. Qué interesante, Ana. Bueno, ¿y qué es lo que se hace con toda esta documentación? Quiero decir, ¿se almacena para siempre o tiene alguna fecha de caducidad? Imagino que algunos documentos sí serán imperecederos. Pues la documentación, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, la documentación que se produce en la Administración no se puede eliminar. Sí se puede eliminar documentación pues, de apoyo informativo, fotocopias, boletines, etcétera. La documentación que se produce en la universidad entonces no se puede en teoría eliminar, la documentación que producimos todos en nuestro trabajo. Para eliminarse la documentación se crea una comisión calificadora de documentos, que la universidad tiene una, que valora la documentación que se puede eliminar y la que no. Se crea una comisión formada por profesores, por jefes de servicio, por archiveros, presidida por la secretaria general, donde se valora, pues se estudia todos los valores que puede tener la documentación. Hay documentación que se puede alcanzar, que se puede intuir que va a alcanzar valor histórico o que ya se sabe que lo va a tener, y hay documentación que sabemos pues, que realmente va a tener el valor de la gestión y por el volumen no hace falta conservarla, pero no se puede eliminar. Primero hay que valorar y decidir si se puede eliminar o no. Nosotros, esta comisión de valoración está vinculada a la Comisión de Valoración de la Comunidad de Madrid, con lo cual la Comisión de Valoración de la Comunidad de Madrid tiene un grupo de trabajo de universidades, ahí trabajamos nosotros, en ese grupo está el archivo de la universidad,
y tratamos de hacer estudios generales que atañen a todas las universidades de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, ahí se revisa la documentación que se produce, tanto en soporte papel como en soporte electrónico. Y se decide, pues esta documentación sí que se puede eliminar, esta documentación pensamos que no. Y bueno, un poco en función de eso, porque es cierto que, sobre todo en papel, se vio que, bueno, pues que la documentación en papel iba ocupando espacio, y como que era infinito. Y esa eliminación sí que se lleva a cabo. Porque el tema de la documentación electrónica tampoco lleva mucho tiempo en el archivo, creo. El archivo también es el servicio que tiene que gestionar la documentación que se produce electrónicamente. Hay un archivo único electrónico, lo que pasa es que todavía esa documentación no ha entrado en el archivo. Es documentación que se está gestionando, la universidad está todavía trabajando, es la documentación que estás produciendo tú, que estoy produciendo yo, que se está produciendo en este momento ya en soporte electrónico. Ahora de momento están los tramitadores electrónicos de los distintos procedimientos y en algún momento sí que entrarán en el archivo y se trabajará o se tratará con las mismas pautas. La documentación no importa el soporte en el que se produzca. Entonces, bueno, pues se verá, porque la documentación electrónica también ocupa espacio y cuesta dinero, porque hay que mantenerlo, entonces también habrá que valorar la documentación que se tiene que conservar a largo plazo o a plazo eterno, digamos, o documentación que se podrá eliminar. Documentación que se tiene que conservar para toda la vida, digamos, pues los expedientes personales, los expedientes académicos, las actas de la Junta de Gobierno, las actas de claustro, seguramente las fotografías, la documentación, toda esta documentación se tiene que conservar, en principio, no importa el soporte que sea, para siempre, porque es fuente primaria para hacer historia. Pues así. Hablando de historia, que además eres licenciada en Geografía e Historia, ¿sabes o tenéis localizado los documentos más veteranos o que más más historia tienen dentro del archivo? El documento más antiguo del archivo es una venta de una casa de un judío a la Universidad de Alcalá en 1487. Los documentos más antiguos son censos y ventas de bienes. Tenemos no mucha documentación. Esta documentación está en su mayor parte en el Archivo Histórico Nacional, pero datan de esa época, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Y luego el mayor volumen documental ya lo empezamos a tener a partir del siglo XIX. Esa es la documentación más antigua. Pero tenemos, por ejemplo, el Fondo de la Junta Constructora, que ahora se va a celebrar el año que viene el 100 aniversario de la creación del campus de Ciudad Universitaria. Pues toda la documentación de la Junta de Ciudad Universitaria la tenemos en el archivo. Nuestro fondo más grande empieza, digamos, a partir de principios del siglo XX. Pero vamos, tenemos puntualmente cosas del siglo XVI, del siglo XVIII, de los Reales Colegios de Medicina de San Carlos, de farmacia, de la Escuela de Bellas Artes, Entonces, de veterinaria. El Archivo General de la UCM es un lugar precisamente importante para personas de índole investigadora, historiadores, claro, etcétera, sí. Pero creo que también para cualquier persona dentro de la ciudadanía. Me imagino que habrá unas restricciones legales en cuanto al tipo de documentos que se puedan pedir o de cuestiones que se puedan plantear, pero yo, por ejemplo, cualquiera de mis compañeros o tú misma puedes acceder al archivo, a la documentación del archivo. El archivo de la universidad es un archivo público y cualquiera podemos acceder. La única, según la ley, es la que nos va a decir qué documentos se pueden consultar y qué documentos no se pueden consultar. En principio, el archivo está abierto a todo el mundo, no se necesita ningún tipo de carnet de investigador ni nada, simplemente rellenar una ficha de investigador con el DNI es suficiente, y en función de lo que quieras consultar, pues hay una legislación que da acceso o no a una documentación, pero el acceso es libre y luego nosotros valoramos si la documentación que quieres ver, por ejemplo, un expediente personal de una persona que está trabajando, primero que no va a estar en el archivo, va a estar todavía en el servicio,
pero seguramente esa documentación no la vas a poder ver. Claro. Pero quitando... La ley de protección de datos, claro, etcétera. Claro, pero quitando esas restricciones que la legislación marca, la documentación es de libre acceso y no hay ningún problema, no hay que ser investigador. Y además, de hecho, vienen estudiantes, vienen personas que están intentando localizar, o sea, que están haciendo la historia de su familia, y vienen investigadores de toda índole. Entonces, lo que sí está claro es que el Archivo Central o el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid es un servicio público, propiamente dicho, ¿no? Es un servicio público. Como claro corresponde a una universidad pública como la Complutense. Sí, es un servicio público, está abierto a todos los ciudadanos, a la comunidad universitaria y a cualquiera que quiera venir a consultar. Sí, es un servicio público de la universidad. Bien, Ana, ¿hay algo que te gustaría resaltar, que no hayamos hablado y que te gustaría transmitir a los miembros de la comunidad universitaria? Pues me gustaría transmitir a los miembros de la comunidad universitaria pues que sean conscientes de la importancia que tiene el archivo de la universidad, que sepan qué es la memoria de la universidad, que la universidad va con un caracol a cuestas, que es su documentación, que sin su patrimonio documental no podríamos conocer nuestra historia ni saber lo que somos, y entonces que hay que cuidarlo. Hay que dotarlo de personal, hay que dotarlo de una sede como Dios manda, que hay mucha tarea que hacer y que no se puede dejar de lado. Eso es lo que me gustaría destacar. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por acercarnos un poco más a ese gran desconocido que es el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido un placer y una charla muy agradable. Muchísimas gracias por venir a Complufera. Un placer para nosotras también que nos hayáis llamado y participar en este podcast. Muchas gracias. A vosotros, venga. Nada, a ti. La Complufera, una clase que no te querrás saltar. Y eso que no pasamos lista, pero no faltes, ¿eh?